Bueno, estamos en la unidad número 4, seguimos en los estudios de cálculo integral, la unidad número 4. En esta ocasión nos toca estudiar el centro de gravedad, presión de líquidos, trabajo y valor medio. El centro de gravedad de presión de líquidos, trabajo y valor medio consta en el siguiente tema de momento de superficie, centro de gravedad. El centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde se encuentra aplicada la resultante de la suma de todas las fuerzas gravitatorias que actúan sobre cada una de las partículas del mismo. Si el cuerpo es simétrico y homogéneo, la resultante de todas las fuerzas gravitatorias se localizará en el centro geométrico. Otro tema que hablar es el centro de gravedad de un sólido de resolución. Según el segundo teorema de Pappus-Guldinus, el teorema 2, el volumen de un cuerpo de revolución es igual al área generatriz multiplicada por la distancia recorrida por el centroide del área al momento de generar un cuerpo. En la demostración podemos ver sea un área A, la cual rota con respecto al eje X, y considérese un elemento de derivada de A en dicha área, el volumen de derivada de volumen generado por el elemento dA es igual a dV, y esto es resultante de 2pi y derivada de A, donde I es la distancia del elemento de derivada de A al eje X. Por tanto, el volumen generado es A, volumen integral de 2pi y de A es igual a 2pi por A, donde 2pi es la distancia recorrida por el centroide de A. Nota: es importante señalar que el teorema no puede aplicarse si el eje de rotación interseca al área generatriz. En caso de que se desee calcular el volumen del sólido de revolución alrededor de una recta que no tenga intersección con el área, de la forma y igual a x más b, aún se puede emplear este teorema a condición de que se calcule la distancia en el centroide y dicha recta. Aquí están los ejemplos del cono, del cilindro y el área del círculo. Sólidos de revolución. Los sólidos de revolución son sólidos que se generan al girar una región plana alrededor de un eje. Por ejemplo, el cono es un sólido que resulta al girar un triángulo recto alrededor de uno de sus catetos. El cilindro surge al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Presión de líquidos. ¿Qué es la presión hidrostática? Ya sabes que un sólido ejerce la fuerza igual a su peso sobre la superficie que lo soporta. Los líquidos también pesan, por tanto ejercerán una fuerza sobre la base del recipiente que los contiene. Pero a diferencia de los sólidos, los líquidos ejercen fuerzas sobre las paredes del recipiente que los contiene, fuerzas que son perpendiculares a dichas paredes. Este hecho se puede comprobar si se llena una botella de plástico con agua y se agujerea en diferentes puntos con una aguja. El agua sale a chorros de la botella por los agujeros, perpendicularmente a la superficie. La existencia de dichas fuerzas indica que los líquidos ejercen una presión no solo sobre el fondo del recipiente que los contiene, también sobre las paredes A
la presión ejercida por los líquidos se le denomina presión hidrostática. Características de la presión hidrostática. Actúa en todas las direcciones, es decir, un líquido ejerce presión sobre cualquier superficie con la que esté en contacto, tal y como has podido apreciar en la imagen anterior. Aumenta con la profundidad. Esta afirmación puedes comprobarla en el video anterior. Observa que el agua que sale por el orificio inferior llega más lejos, tiene mayor alcance, ya que la presión ejercida por el agua en este punto de mayor profundidad es más grande. Depende de la densidad del líquido. La presión se debe al peso del líquido, por lo que cuanto más denso sea el líquido, mayor será la presión que ejercerá. Trabajo se refiere a una actividad que emplea una fuerza y el movimiento en la dirección de la fuerza. Una fuerza de 20 newtons empujado un objeto a lo largo de 5 metros en la dirección de la fuerza realiza un trabajo de 100 julios. Valor medio de una función. El teorema del valor medio afirma que si una función es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en su interior, intervalo AB, entonces debe existir al menos un punto C de la AB en el que la tangente sea paralela a la cuerda. Físicamente quiere decir que en algún momento la variación instantánea debe coincidir con la variación media. Este exactamente es el ejemplo donde probamos el valor medio de una función. Muchas gracias.